Hola, muy buenas tengan todos mis amigos de YouTube, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video para su canal. Compañeros, en el día de hoy, tal cual y como dice el título, vamos a estar probando la nueva actualización del Truck Simulator Ultimate. Videojuego lanzado y desarrollado por la majestuosa empresa desarrolladora de videojuegos Zug Games, pues en el día de ayer este videojuego se actualizó a su versión 1.1.1. Y esta actualización trajo consigo muchas novedades significativas, tanto así que me atrevería a calificar esta actualización como una mega actualización, compañeros. Entre las muchas novedades, algunas de las que le puedo mencionar así de rápido son, que se agregó el clima nevado. Ojo chicos, esta opción aún está en fase de desarrollo, así que puede que no funcione correctamente. Por eso es que dice en versión alfa, o sea que aún no está del todo terminada. Se agregó el clima lluvioso también en fase de desarrollo. Dicen que también se añadió la contaminación del vehículo. Con esto a lo que se refieren es que el humo del escape de los camiones ya está disponible en esta actualización, y ya sé lo que están pensando, compañeros, pero en Big B, esta opción ya estaba dentro del juego. Los camiones si botaban humo por el escape. ¿Sí? ¿Y no? Compañeros, permítanme me explico. Antes de esta actualización los camiones sí humeaban, pero el humo era muy poquito, casi invisible, y mayormente solo lo veíamos cuando estábamos detenidos. En marcha el humo no se podía apreciar, a diferencia de esta actualización que las pipas del camión parecen viejas fumadoras de cigarrillos. Ahora bien mis amigos, otra de las novedades es el sistema de car wash, implementado dentro del videojuego, pues ahora nuestros camiones se pueden ensuciar, y vamos a poder lavarlos en los car wash ubicados en algunas estaciones de combustibles. Aunque este sistema aún debe mejorarse bastante, ya que el sucio que acumula el camión aún es muy insignificante. Nos dicen que se han agregado nuevos camiones, ya más adelante vamos a estar probando de cuáles camiones estamos hablando. Y por último, supuestamente según Zug Games se corrigieron algunos errores, más adelante van a entender por qué digo supuestamente. Entonces, tal cual y como pudieron ver en el título, esta es una mega actualización, una de las actualizaciones o de hecho la actualización más completa que ha recibido el videojuego hasta el momento, pero como siempre amigos, no todo es color de rosa, así que en este video vamos a estar viendo lo excelente, lo bueno, lo malo, y lo horrible de esta actualización. Pues como todos ustedes ya han de saber, me caracterizo por ser sincero en mis vídeos, y si algo no me gusta a mí en lo personal como se ve en un videojuego, pues yo no voy a venir aquí a vendérselo a ustedes como que es la última Coca-Cola del desierto. Y en esta actualización, aunque sí me gustó muchísimo, debo confesar que hay algunos puntos en los que los amigos de Zug Games lamentablemente, se la bebieron de la llave, hablando en buen dominicano. Pero ustedes tranquilos que esto y mucho más, lo vamos a estar hablando ya más adelante. Suscríbete a tu humilde canal, y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis vídeos. Dale like a este video y compártelo por favor con todos tus amigos, en grupos de Facebook y WhatsApp, para que de esta manera esta hermosa comunidad que hemos venido creando pueda llegar a muchas más personas. Compañeros, entre lo que está súper increíble y que me encantó a mí en lo personal, es este sistema de lavado del camión, pues está súper realista, e incluso se pueden apreciar los charcos de agua que quedan después de lavar un vehículo. La salpicadura del agua al lavar nuestro camión también está increíble, compañeros, aunque saben, estoy un poco preocupado, pues no será que lavar el camión cargado de arena pues podría terminar dañándola. Aunque pienso que no, ya que la arena proviene de los ríos, aunque esta en vez de arena parece grava, o sea piedra molida. Amigos, les quiero pedir un pequeño favor, de todo corazón, y es que estuve observando algunos comentarios hechos en algunos grupos de Facebook, y en el servidor de Discord, en donde estaban criticando a Zug Games, por supuestamente copiar este sistema del Truck Simulator Europe 3, el videojuego que está siendo desarrollado por Onda Software, y yo les aconsejo mis amigos, limitémonos a disfrutar de las implementaciones hechas por los desarrolladores de los videojuegos, sin fijarnos a si se parece a esta o si se parece a la otra, más cuando quedan así de hermosa y bien hecha como está este sistema de lavado, y de esta manera evitamos ofender a los desarrolladores, ya que a nadie le agrada que lo estén comparando, e incluso cuando le hablas a un desarrollador de otro videojuego, se lo digo por experiencia, siempre procederá o a ignorarte o simplemente te responderá que no lo conoce.
Esta es mi humilde opinión y un buen consejo para aquellos que hacen esto, espero y no me lo tomen a mal mis amigos, ya que no lo digo con ninguna mala intención. Chicos, acá estamos ya dentro del garage, en donde vamos a estar comprando los dos camiones nuevos que han sido agregados al videojuego. Nos informan que se agregó un camión americano, y un camión europeo. ¿Ven por qué digo que esta es una mega actualización? Pues fueron demasiadas las novedades que se han agregado juntas mis amigos. Listo, acá está el camión americano, y se trata nada más y nada menos que de un hermosísimo Freightliner Cascadia 2021, los que saben de camión por favor corríjanme en la caja de comentarios si llego a estar equivocado, pero creo que este es el modelo de este camión, los estaré leyendo mis amigos. Pues este camión es una de las cosas de esta actualización que me encantaron, pues les voy a ir diciendo lo excelente, lo bueno, lo malo, y lo horrible de la actualización, no en un orden específico, ya que así tendría que alargar mucho el video solo en la teoría. Lo que vamos a hacer es que mientras vaya avanzando el video les voy a ir mostrando que está excelente, y qué cosas en definitiva deben ser mejoradas, pero ya. Así de rápido. Tenemos un camión de unos 605 caballos de fuerza, muchísima potencia mis amigos, aunque debo admitir que con un precio bastante elevado, pues el camión está costando actualmente unos 995.000, no especifica la moneda pero digamos que dólares ya que es la moneda más conocida. Casi el $1.000.000 amigos, bastante elevado pero ni modo es el precio y hay que comprarlo para poder traerlo en el canal compañeros. Tengo dos empresas americanas, una en México, y la otra en República Dominicana, pero este Freightliner lo voy a mandar para mi empresa en México. Procedemos ahora a comprar el nuevo camión europeo, el cual se trata de esta hermosura de DAF, XF510 euros 6, 4x2. Ya me había quejado en vídeos anteriores de que los camiones DAF que estaban en el juego estaban muy feos al igual que el MAN, por eso ni me los había comprado, pero este camión está chulísimo mis amigos, se ve hermoso con esas entradas de enfriamiento delanteras que le quedaron preciosas, simplemente imponente. Tenemos un camión con unos 500 caballos de fuerza, bastante bueno para ser un camión europeo, y además el precio está bastante accesible, pues el camión solo estará costando unos 665.000, si lo comparamos con el precio del Freightliner Cascadia americano, este DAF está bastante cómodo de comprar. Tengo 3 empresas europeas pero este DAF, lo voy a enviar directamente a mi empresa en Brasil. Chicos, esto está precioso, está nevada en la empresa, más las decoraciones navideñas, esto está muy bonito mis amigos, acá podemos apreciar nuestra empresa mejorada al 100, creo que aún me falta contratar algunos empleados, pues la empresa se ve muy vacía. Acá afuera tenemos a nuestras bellezas europeas, los camiones europeos más hermosos del videojuego, están chulo estos detalles. Créditos a Zug Games. Digamos que esta parte está entre lo bueno de esta actualización. El 31 de este mes tengo una fiesta con todos mis empleados, por eso ya estamos comprando los regalos que vamos a repartir. Ahora mis amigos procederemos a personalizar este par de bellezas. Chicos, estoy un poco confundido, corríjanme o mejor dicho ayúdenme por favor. En este juego las carreteras se mojaban cuando llovía anteriormente. O sea, antes de esta actualización estos efectos de acá de la carretera mojada, y las gotas de lluvia salpicando al tocar el suelo ya estaban en el videojuego. Es que no recuerdo haber visto antes en el juego semejante calidad de detalle, pues esto se ve súper increíble compañeros, y extremadamente real, los charcos de agua, la lluvia tocando el suelo, digamos que esto está entre los puntos excelentes de esta actualización. Chicos, acá tocaré uno de los puntos no malos sino horribles de esta actualización, pues como sé que muchos de ustedes ya se han debido haber dado cuenta desde que iniciamos el video, los señores de Zug Games se comieron los cromados del videojuego compañeros. Observen estos rines con más detalle mis amigos, observen la parrilla delantera del camión, los cromados pasaron de ser súper increíbles, a ser una completa M, pues ahora son gris, sin nada de brillo y bastante feos, pues de esta manera ni ganas dan de cambiarle los rines al camión, pues como podrán ver en el video de fondo no importa cuáles rines le pongas todos se ven horribles.
Si hay algo que ustedes los que siguen mi canal desde siempre saben, es que lo que más le halagaba yo al Truck Simulator Ultimate, era la excelente calidad en sus cromados mis amigos, pues los cromados del videojuego eran algo sencillamente increíble, ningún otro simulador de Android tenía unos cromados, ni siquiera parecidos a los del Truck Simulator Ultimate, solo el American Truck o el Euro Truck Simulator 2, videojuegos para PC, tenía unos cromados superior a los de este videojuego. Y los que saben de videojuegos, saben muy bien de lo que estoy hablando, pues lamentablemente esto se perdió en esta actualización, por lo que catalogo este punto, súper horrible de esta actualización. Y no se crean amigos, yo entiendo por qué los de Zug Games tuvieron que sacrificar los cromados del juego, ya que al meter tantas nuevas implementaciones, tantos detalles juntos era imposible que el juego no sufriera trabas, por eso sacrificaron recursos importantes como son los cromados, y la escala de visualización del juego, pues ahora aunque tengas el juego configurado en ultra, a lo lejos vamos a ver las cargas de los escenarios, pues esto no era así en versiones anteriores. Ahora bien, en mi humilde opinión, yo cambio todo lo nuevo que han metido los desarrolladores en el videojuego, tan solo porque devuelvan los cromados tal cual y como estaban antes. ¿Ustedes qué opinan, compañeros? Comenten ahí debajo. Chicos, acá está la personalización de ambos camiones, en cámara rápida, pues ambos camiones están bastante hermosos, pero debo confesar que entre los dos me gusta mucho más el diseño del DAF. Además de que sus interiores están impresionantes, digamos que como siempre el trabajo de modelado de ambos camiones está entre los puntos buenos de esta actualización. Otro punto que para mí está extraordinario, es este, mis amigos, en especial para nosotros los youtubers, estas opciones están buenísimas, pues ahora vamos a poder configurar entre si queremos jugar aleatorio, o en la mañana, tarde, anochecer, o de plano bien de noche. Esto es muy bueno, ya que a veces para grabar un gameplay había que esperar a que amanezca, y los que son youtubers saben de lo que estoy hablando y de lo incómodo que es esto. Pero no solo esto, sino que agregaron las opciones de que seamos nosotros mismos los que elijamos en el tiempo climático que queremos jugar. Tendremos para elegir entre aleatorio, despejado, parcialmente nublado, nublado, menos lluvia, lluvioso, tormenta de lluvia, agua nieve, nevado y tormenta de nieve. De antemano les recuerdo que estas opciones aún se encuentran en desarrollo, y que habrán algunas que se les harán imposible el poder jugarlas en dispositivos de gama baja, o media baja. Vamos a estar probando cada uno de estos cambios climáticos, y vamos a ver cómo se comporta el videojuego. Para que tengan una idea, mi dispositivo móvil es un Poco X3 Pro de 8 GB de memoria RAM, y un procesador Snapdragon 860, es un dispositivo de gama media alta, lo digo para que dependiendo cómo me ande a mí, pues sepan que si su móvil es superior al mío les va a andar excelente, y si es inferior más o menos sepan cómo les podría correr. Veamos, lo pondré en la mañana y en tormenta de nieve. A ver qué pasa.
De entrada les digo increíble compañeros, está súper increíble e impresionante. Cuando los de Zug Games comentaron que iban a añadir mapa nevado, pues yo me imaginé que lo que iban a hacer era agregar unas nuevas rutas con nieve en las carreteras, como mayormente hacen los desarrolladores, pues nunca me imaginé que era que iban a nevar los mismos mapas de una forma tan increíble y realista. Y las cadenas de nieve en las gomas, por supuesto esto no podía faltar, muy buen trabajo en esta parte para los de Zug Games. Chicos, observen la calidad de la nieve en el cristal delantero, y no solo eso, miren el realismo de las gotas de agua, rebalándose por las ventanillas del camión, increíble. De mi parte catálogo estos puntos de la actualización como súper increíbles, me gustan muchísimo. Aunque aún falta probar lo más importante, pues la optimización, hay que ver qué tanto le exige el juego al dispositivo móvil en esta calidad climática. Chicos, lamentablemente, aunque está muy bueno todo esto, además lo increíble que es la visibilidad cero por culpa de la tormenta de nieve, debo decir que los desarrolladores se precipitaron al lanzar esta actualización. Supongo que quizás querían hacerlo antes de que se acabara el año, por diciembre y la nevada, Navidad y esas cosas, pero de nada sirve todo su esfuerzo, si la actualización llega con una optimización muy mala, compañeros. Fuera como si en esta actualización los desarrolladores se hayan limitado a solo implementar nuevos sistemas, pero nada que mejoran la optimización del videojuego, pues siento que me va mucho más lagueado de lo normal, y pues estos errores terminan por dañar la experiencia de juego. Tengan cuidado cuando estén jugando en este tipo de clima nevado, compañeros, pues acabo de sentir que el camión se resbala, por culpa de la nieve. Otra cosa es que los desarrolladores al momento de acceder a esta actualización nos dicen que no nos olvidemos de encender el aire cuando esté lloviendo o nevando para que nuestros cristales no se empañen, pues esto está excelente, ¿cierto, chicos? Chicos, háblenme ustedes de esta porquería. ¿Se supone que esto es neblina? No me joda nadie. No, hombre. Esto está muy mal, se ve horrible, compañeros, muy mal trabajado. Esto tiene que ser mejorado, pero ya ven, este es otro de esos puntos que yo catalogo como horribles de esta actualización. Compañeros, creo que ya he mencionado todo lo que me desagrada de esta actualización. Las demás cosas están entre bien y excelentes, así que los voy a dejar con las pruebas realizadas a los demás cambios climáticos. Su amigo MVP se despide, espero y hayan disfrutado del video. Si fue así, ahí debajo comenta cuál es tu parte favorita de esta actualización, que yo los voy a estar leyendo, mis amigos. Feliz Navidad, y bendiciones para todos, compañeros.
Turn right. Turn right. Continue straight. We'll be right back.